Muchísimas gracias, doctora Romero y doctora Díaz, porque me han quitado a mí muchísimo trabajo, sobre todo lo que es la epidemiología. Todo esto es propaganda yanqui, o sea, dónde estamos, quiénes somos, la lista de lo que se supone que trabajamos aquí. Y hoy vamos a hablar de mieloma múltiple de enfermedad de Kahler, por instancias de mi amiga, entre comillas, que se fue y me agarró asando batata porque yo pensé que esto era en agosto y el lunes me enteré que era hoy. Pero nada, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué es? Todo esto me lo han resuelto ustedes. Ellas han explicado perfectamente qué es. Es una proliferación maligna de células plasmáticas. Las células producen inmunoglobulinas monoclonales. O sea, todo esto es repetir lo que ustedes dijeron. Y realmente me alegro mucho de que mis datos coinciden. Y busqué, parece que las informaciones necesarias. Realmente, ¿cómo se presenta? Y ahí es donde está el problema. Se presenta de una manera extraordinariamente silenciosa. Y para cuando nos venimos a dar cuenta, el paciente ya está preso por la guardia de Mon. Suele llegar a nosotros con fracturas y dolor óseo, y fallo renal, y susceptibilidad a infecciones, y anemia, y una hipercalcemia, y trastornos de la coagulación. O sea que nos llega un paciente realmente enfermo, además de acompañarse por signos neurológicos. Y muchas veces viene incluso con hiperviscosidad vascular. La etiología ha quedado bastante clara, pero tampoco es verdad, se desconoce. O sea, ¿por qué ocurre? Bueno, sí sabemos por qué ocurre, porque hay una célula que decide que va a armar un reperpero, pero no sabemos de dónde viene, y sí que hay un componente genético, como está apareciendo, que está ocurriendo en todas las enfermedades hoy en día. Y es más frecuente en clases bajas y en pacientes agricultores. Ahora se incluye el naranja, pero se hablaba de DDT antes en carpinteros y leñadores. Tendrá que ver con algo con la madera, los árboles, los talabarteros que bregan mucho con químicos para tratar el cuero, etcétera, etcétera. La incidencia aumenta con la edad, ligeramente más en los hombres que en las mujeres, y representa un 1% de enfermedades malignas en raza blanca y el 13% de los cánceres hematológicos, aunque hay grupos que hablan de un 10, otros de un 14. El paciente con sospecha. Bueno, al paciente con sospecha le vamos a hacer imágenes y vamos a tratar de encontrar lesiones líticas, pero tenemos un problema. Y nuestro primer problema es que el arma con la que iniciamos generalmente el trabajo es con la radiografía convencional. Y la radiografía convencional en países como el nuestro, vamos a decir, no va para parte. O sea, digo no va para parte, no se rían. O sea, digo no va para parte porque tenemos medios escasos, a pesar de que hay de todo, en sentido general, poblacionalmente hablando, la calidad de las radiografías nuestras no es muy buena. Y segundo, la radiografía per se, aunque tiene sus limitaciones y baja sensibilidad, fíjense qué curioso, que paradójicamente en un 75% de los pacientes encontramos algo. O quizá porque cucuteamos mucho, porque los pacientes tienen un poco de suerte, en fin. Pero aquí tenemos una radiografía de tórax, porque se recomienda primero un tórax PA, segundo radiografía de la columna, PI laterales, tercero radiografía de huesos largos, cuarto siempre una placa en la pelvis.
tratando nosotros de encontrar cosas. Aquí la vamos a encontrar paradójicamente en el húmero. O sea, si se fijan lo que sale en el húmero, que es una ñapa en la placa de tórax, ahí encontramos lesiones líticas. Y en algunas costillas, yo no sé si ustedes se ha puesto de moda que ahora nosotros nos digan imagenólogos, porque ya no es solamente placa, ¿no? Pero yo creo que es porque tenemos mucha imaginación, y si se llevan de mi imaginación, pues quizá ahí ustedes encuentran una lesión lítica en una costilla. Pero realmente el diagnóstico de esta enfermedad se hace por lo que ellas decían antes, más que ninguna otra cosa, por pruebas de laboratorio. Las imágenes, sin embargo, son obligatorias. Una de ellas es esta, y aquí vamos a encontrar lesiones, algunas lesiones aquí y aquí, y lesiones extrañas que son de un tipo que mencionaremos después, pero también es teniendo mucha imaginación. La columna siempre hay que hacerle AP y lateral, porque en el plano coronal muchas veces ustedes no encuentran absolutamente nada, y es mejor que sigamos a describir los 4 tipos de lesiones que podemos esperar nosotros en radiografía. Primero, la lesión solitaria, que es el llamado plasmocitoma, que muchas veces es lo que nos da el diagnóstico. Y tenemos un caso típico aquí, donde existe una lesión en un hueso largo que ha destruido la médula ósea normal, tiene una lesión muy discreta aquí en la corteza, pero hay un abombamiento, y a la resonancia magnética se ve la lesión que reemplaza la médula ósea bien definida, la ruptura de la cortical ósea, y en los ecos de T2 y ecos de supresión grasa luce hiperintensa, mientras que en los ecos de T1 luce hipointensa. La tomografía también es de mucha utilidad, es más asequible evidentemente que la resonancia magnética, y lo que solemos encontrar, al igual que en la radiografía convencional, son lesiones líticas, pero en este caso, aparte de lesiones líticas, aparecen lo que se llama esquelético difuso o mielomatosis, lesiones mucho más extensas, como aquí, que reemplazan la médula y aparte de eso destruyen la tabla interna. Otro tipo de lesiones es la osteopenia esquelética difusa, donde vemos un paciente que se ha reducido notablemente el contenido cálcico en todos sus cuerpos vertebrales, parece que están vacíos, que son frágiles, y en algunos de ellos se observan lesiones líticas que paradójicamente tienen cambios escleróticos en la periferia. Normalmente en las lesiones líticas del mieloma múltiple no hay esclerosis periférica, lo que hay son lesiones en sacabocados, y esto probablemente corresponda a una hernia intracorpórea. También se puede ver en la esclerosis múltiple zonas de esclerosis ósea que ayudan en el diagnóstico. Y el mieloma esclerosante, que es de ahí donde les decía, ven aquí que hay, aparte de un osteofito uncinado, una zona de esclerosis en la meseta vertebral, en la parte inferior, y es el llamado mieloma esclerosante en imágenes. ¿Qué usar en imágenes? Bueno, en la placa simple muchas veces nos enseña muchas cosas simplemente con los colapsos, pero el problema de los colapsos es que como es una enfermedad que ataca en sentido general entre los 40 y los 80 años, pero el promedio está en los 60, ya empieza la gente a tener osteopenia. Y los colapsos vertebrales pueden ser pura y simplemente por la disminución de la densidad ósea. La tomografía. La tomografía nos va a enseñar sin mucha dificultad las lesiones líticas,
lo hace la radiografía, vemos lesiones líticas por aquí, pero el problema es que una serie, entre comillas, radiológica en busca de pacientes sospechosos de lesiones de mieloma múltiple tiene una dosis de radiación dada, que es relativamente baja, pero como son pacientes a los que se les repiten los procedimientos, el rayo vengador suicida se acumula y hay que tenerlo en consideración. Y de ahí viene la tomografía axial computarizada del cuerpo entero. Entonces lo que se hace sencillamente es disminuir el miliamperaje. Nosotros en sentido general las tomografías se hacen con un miliamperaje de 100 miliamperios por segundo, pero para esto se baja alrededor de 65, entre 65, 35 y 65. La nitidez de la imagen no es igual, se ve mucho más granulada, no se ve bonita como se ven aquí, pero se ve y sí permite hacer el diagnóstico y es la relación de 1.3 a 3 la dosis de radiación que va a recibir el paciente frente a una tomografía de cuerpo entero. Necesita equipos de multidetectores que son los que lo pueden hacer porque se mueve de manera helicoidal, recorre el paciente de arriba a abajo y mientras más detectores tenga, menos tarda con menos dosis de radiación, pero hay para su tranquilidad. Sí, porque siempre me vamos, perdón doctor, porque saldría más económico que el PET, sin embargo Sí, no, entonces el PET es el segundo examen, pero primero tenemos también la resonancia magnética. Ahora, como están las cosas, la resonancia magnética nos va a dar también mucha información. De hecho, aquí tienen una tomografía de baja densidad, donde pueden ver que las imágenes son, vamos a decir, un poco grotescas, muy poco definidas, pero sí queda bien claro que hay lesiones líticas que incluso se extienden, en este caso particular, a algunas de las apófisis espinosas y se ve la vértebra y tenemos 3 planos para explorar el paciente y nos da mucha más información que la simple radiografía. Y la resonancia magnética también puede hacerse de cuerpo entero. Evidentemente aquí también entra el problema de costos y del tiempo de exploración, que es mucho más largo que la tomografía, pero se hace esencialmente en STIR T2 y en T1. El T1 da generalmente mejor detalle de la anatomía y el STIR nos señala los sitios donde hay reemplazo del tejido habitual por los tejidos lesionales y normalmente en T1 y en T2 en la columna lumbar donde vemos las lesiones líticas en el interior y la deformidad de los cuerpos vertebrales muchas veces por el colapso. Y las lesiones se ven como áreas hipointensas en T2, perdón, en T1, en el interior de los cuerpos vertebrales, y en T2 se ve como matriz amarilla, ligeramente hiperintensa. Y tenemos realmente diferentes tipos. Aquí tenemos un examen que es normal. Allí tenemos un examen que tiene lesiones líticas focales bien precisas. Aquí hay un patrón infiltrativo difuso. Está prácticamente tomada la totalidad de la vértebra, aquí parte de ambos fémures. La focal infiltrante, que es en un solo sitio e invade, y aquí sí se delimita y tiene una especie de cortical aquí y aquí abajo, donde lesiones líticas tienen limitantes,
y la sal y pimienta, que es una mezcla donde el hueso no se ve normal, se ven cosas que son más oscuras, más blancas, es heterogéneo y disperso. Y son las 5 modalidades que podemos ver. La gammagrafía ósea y el PET-CT. Realmente la gammagrafía tiene un papel muy limitado porque tiene muy poca sensibilidad en las lesiones líticas. El PET tiene una alta sensibilidad de un 85% prácticamente y una especificidad de un 92% en el diagnóstico de lesiones de mieloma múltiple, sobre todo en la médula ósea, y es la que mejor identifica las lesiones extramedulares, lo que mejor valora la respuesta, pero al mismo tiempo, como funciona en base al metabolismo, tiene algunas limitaciones, pero realmente es el PET-CT el arma ideal para decir dónde hay actividad por la cantidad de energía que consumen, y eso es lo que el PET-CT señala. Algunos casitos son complejos, y tengo esta paciente nuestra que la diferencia estriba en que los exámenes de los lados fueron el 11 de noviembre del 2022 y los exámenes del centro fueron en abril del año en curso. Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿a qué velocidad corre? O si hay algo más de lo que todos ustedes nos han dicho, porque es realmente aquí la única lesión que había era ese pequeño defecto de ahí que yo no quise buscar para no saber qué rayo fue lo que dije cuando la vi, porque era una paciente joven de 42 años y vino 4 meses después con todas estas lesiones. Entonces nosotros tenemos la tendencia de cuando vemos algo oscuro adentro de una vértebra en T1, sobre todo en pacientes de 50, 60, 65, 70 años, ya como el doctor Pollo y yo dijimos ahorita que estábamos fuera de la categoría, no mencionamos las edades de nosotros, sino los más jóvenes. Lo único que uno dice primero es metástasis. Y después, si hay algo raro, piensa en otra cosa. O sea, el diagnóstico de mieloma múltiple, yo no lo tengo pendiente. Porque normalmente viene diagnosticado de mieloma múltiple para que uno diga qué es. Y tengo otro casito. Esta es la muchachita, digo, la señora que teníamos. Esta es la vértebra que se veía, una de las vértebras que se veía tomada, pero fíjense que ya aquí tenía lesiones que no habíamos visto, donde originalmente lo único que teníamos era que había un piquito que le había comido la porción superior de S1. Y aquí tenemos tumor extendiéndose ya al canal. Un día, yo no estaba ahí, pero dicen que el Quijote le dijo a Sancho, ¿qué cosas veré de Sancho? Estoy una paciente del hospital. La señora, el 3 de enero. Yo no sé si ustedes ven algo en la placa, yo no veo mucho, porque es una de las cosas que decíamos que muchas veces la placa, la calidad deja que desear. Pero la señora le hicieron otra placa el día 11 de enero y tenía cemento tipo Portland. Había aquí algo que está un poco
gris claro para hacer un quiste, está en el riñón. Y llega en abril con una reconstrucción, clavos, tornillos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un despierto aquí que está sentado en la primera fila que dice, ¿por qué no le hacen una biopsia a esa señora antes de hacerle ninguna otra cosa? Y resultó que la señora tenía un mieloma múltiple. Y primero las lesiones de mieloma las habían llenado con cemento. Y después, como la señora seguía con el dolor, probablemente, porque no sabemos, le hicieron una extensa laminectomía. Y entonces a mí me la mandan para que opine. ¿Han oído eso de que opine? Pues aquí yo lo que tengo realmente son vértebras colapsadas, algunas de ellas con cosas oscuras en el interior, pero ya sabemos que eso que estamos viendo ahí, en esos dos por lo menos, es cemento. Aparte de eso, la señora tiene tremendo seroma en la zona quirúrgica. En la radiografía, de hecho, se veían los punticos que le habían dado. Y esto era un mieloma múltiple, que no solo no fue diagnosticado, sino que fue tratado quirúrgicamente y de manera intervencional. Entonces, uno de los problemas que ustedes tienen es que nosotros no sabemos diagnosticarlos o tenemos prisa en hacer otra cosa. Y esto es un casito caliente del 16, domingo pasado, que yo lo vi el lunes, lo reporté dándole muchísima vuelta. Y porque al día siguiente hablé con una de las residentes de aquí peleando porque me tocaba hablar de mieloma hoy. Volví para atrás y arreglé el reporte que todavía no lo habían entregado. Y añadí el diagnóstico diferencial de mieloma. Entonces yo creo que de aquí para adelante yo, todo lo que vea raro en un hueso, pueda considerar también la posibilidad de mieloma. Entonces, este es el paciente. El paciente tiene una vértebra extraña ahí, que está aplastada, pero que tiene una raya curiosa. Aquí da la impresión de que el cuerpo vertebral tiene algo en el interior. Yo no creo que haya crecido el disco intervertebral al tamaño que se le ve ahí. El color de eso es feo. ¿Sí? En el plano axial la lesión se extiende al pedículo, que está descrito en el mieloma, que tiene cierta predilección por el pedículo. Y aquí también se ve. Y ahí fíjense que hay una fractura y una irregularidad. Entonces, te agradezco. Puede ser cualquier otra cosa. Pero lo que tú puedes estar seguro de que si es un mieloma, a mí no se me vuelve a ir. Porque yo a todos los voy a poner. Porque realmente para nosotros, yo no sé, aquí creo que yo, fotógrafo nada más estoy yo, pero hubo un paciente con múltiples lesiones líticas en columna vertebral, que es lo que nosotros generalmente vemos como primera presentación.
porque llegan con dolor de la columna y van al neurólogo, al neurocirujano. El primer diagnóstico es metástasis, es lo que se averigua el caso. Sí, porque son pacientes que tienen cierta edad y uno se va por ahí. Entonces, realmente, ahora a mí no se me va a ir porque voy a poner la posibilidad de mieloma múltiple y colorín colorado. Porque, claro, esa pasó sola. Pero yo lo que quería decir con esto es que el diagnóstico muchas veces es así, es como una escalera que se ve bonito, colorido, pero la escalera es empinada y tiene piedras grandes en el camino. Entonces hoy, afortunadamente, nos han puesto unos detallitos allí que nos van a facilitar el trabajo y van a hacer el camino menos arduo. Y ya solo me queda darle gracias por su atención.